Bueno, ¿qué son los sistemas embebidos? Acá viene algún conjunto de definiciones que parecen medio abstractas. Creo que vamos a tratar de darle alguna significación. Fíjense la frase, son circuitos que hacen algún procesamiento de datos destinados a una aplicación en particular. Creo que es bastante clara en base a todo lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, el sistema embebido procesan datos, como es bastante obvio, para una aplicación en particular. Controlar la velocidad del motor, adquirir datos, manejar un display. Ejemplo que pusimos antes. A diferencia de las computadoras que tienen múltiples aplicaciones según el software que se instale. También el mismo ejemplo de la PC, que la puedo usar para un montón de cosas distintas. Normalmente forman parte de un sistema mayor, con lo cual estamos diciendo de que está permitido y es bastante razonable que integremos sistemas embebidos para hacer un sistema más importante. Y que pueden incluir partes analógicas, electromecánicas, hidráulicas, neumáticas, etc. Por eso se dice embebido. Cuando con mis compañeros de secundaria, que nos juntamos todos los años, yo en algún momento dije que trabajaba en sistemas embebidos, la broma habitual que hacen, el chiste habitual que hacen, sobre todo después, al final, cuando ya llevamos unas cuantas copas de vino de por medio, es decir, que Cabernet Sauvignon o Malbec. Esos son los sistemas embebidos según los que la miran del lado de afuera. Aplicaciones, bueno, todo, esto no tiene sentido hoy en día deletrearlo, porque todo lo que nos rodea hoy en día está manejado por un sistema embebido, absolutamente todo. Desde un equipo de aire acondicionado, que ya hoy en día lo podemos encender a distancia por una aplicación que descargamos en el teléfono, como el microondas que dice Trump que utilizó Obama para espiarlo. Hoy no lo podía leer lo que leí hoy en el pasquín, de que dicen que usaron un microondas para espiarlo. Yo voy a realizar consumo de detenimiento ahora al inodoro en mi casa, porque realmente es como para temer. De cualquier manera, y esto entre paréntesis, me encantaría conocer lo que Google sabe de mí. Debe conocer más datos de mí que mi propia terapeuta. Bien, entonces, todo lo que nosotros podamos imaginarnos, hoy en día está manejado por un sistema embebido. El ascensor, las escaleras mecánicas, las alarmas, las puertas de apertura automática por proximidad, todo lo que se nos ocurra está controlado por un sistema embebido. Son sistemas fundamentalmente digitales que podrán tener partes analógicas, por ejemplo, para amplificar corriente, para manejar una contactora, puede tener partes analógicas para amplificar una señal de una termocupla para medir temperatura, que tengo que llegar a un determinado nivel para que actúe el conversor. Pueden, en muchos casos, incluir más de un procesador. Se puede dar el caso en el cual, contrariamente a lo que uno pensaría, puedo incorporar más de un procesador para disminuir el costo del proyecto. Por ejemplo, supónganse, bueno, ya hoy en día ha caído un poco en desuso, pero los telecentros, esos lugares en los cuales uno va a hablar por teléfono y cuando terminó de hablar va y le cobran la facturación de las llamadas. Entonces hay dos partes bien definidas. Una parte es el monitoreo de qué es lo que estoy discando y cuánto tiempo hablo con ese lugar al cual estoy discando. Eso me va a generar datos. Y otra parte es el tarifado. El tarifado en el cual me van a cobrar y me van a manejar la tarjeta de crédito, de débito, lo que fuera. Son dos partes bien definidas. Entonces, en ese caso, probablemente me convenga utilizar
un microcontrolador para la parte de monitoreo de tiempo, porque serán N cabinas, entonces una parte para eso y otra parte para la facturación. Están por supuesto comunicados los dos micros entre sí por medio de algún tipo de red de datos, no necesariamente una red de Ethernet como nosotros podríamos pensar al escuchar red de datos. Alguna vinculación entre ambos microcontroladores. Son dos proyectos claramente separados y puede ser que un proyecto se le dé a un grupo y otro proyecto se lo dé a otro grupo. Y de esa manera simplifico el costo del diseño. Por eso, hagámonos a la idea de que puede haber más de un microcontrolador asociado a un proyecto. Pero por simplicidad. Existen hoy en día microcontroladores, chips que traen dos micros en un solo chip. Dos micros de distinto poderío. Por ejemplo, la popular CIA y EduCIA, que se diseñó en nuestro país, utiliza un micro de doble núcleo asimétrico. Doble núcleo, está claro, los microcontroladores. Asimétricos significa que no son iguales. Entonces será, por ejemplo, un micro que haga la función del ballet, que se encarga, es mi sueño, tener un ballet, que a la mañana haya leído el pronóstico y diga, esta es la ropa que le conviene utilizar hoy, señor, y que me ajuste el calefón a la temperatura adecuada. Entonces, un ballet que se encargue de manejar la parte de entradas y salidas, tarea que no es nada creativa. Barrer un teclado, manejar un display es algo rutinario. Y dejar la otra parte importante con buena capacidad de cálculo para hacer por ejemplo, procesamiento digital de señales. Entonces, es una buena aplicación en la cual tengo dos micros, en este ejemplo, en un solo chip, y cada uno orientado a una actividad distinta. Entonces, puedo llegar a incluir más de un micro por razones de costo. Lo ideal es trabajar con lo que se llama COTS. COTS es Commercial Off the Shelf. Quiere significar off the shelf, son las gavetas. Es decir, aquellos componentes que voy a la casa de venta de componentes y lo sacan de la gaveta directamente. No tengo que pedirlo. Aparte, lamentablemente, todavía en nuestro país es complicado traer componentes. Es decir, no es imposible, pero es medio complicado. Y que hacer un diseño muy complejo requiere hacer una buena logística para conseguir los componentes para ese diseño muy complejo. Es recomendable tratar de utilizar lo que se consigue en el mercado en general. Puede darse el caso de que mi diseño tenga FPGAs y que si la producción lo justifica, lo voy a llevar a un ASIC, es decir, a un circuito que debo mandar a fabricar a una fundición de silicio. Por supuesto que las cantidades lo tienen que justificar. Conozco el caso de alguien que pensó que estaba haciendo un proyecto muy grande y les pidió a una fundición de silicio 50.000 piezas. Para nosotros es una monstruosidad 50.000 piezas. Los tipos no se lo aceptaron porque lo interpretaban como que era una cantidad de prototipo. Bien, entonces puede darse el caso que tenga un microcontrolador con un FPGA. Existen micros que tienen, comerciales, que tienen un micro de 32 bits incorporado con una FPGA al lado, de manera que yo pueda llegar a hacer, por ejemplo, para generar una señal de interrupción, pueda hacer un procesamiento por hardware de un conjunto de señales. Usar para eso la FPGA. Siempre, regla de oro, siempre una solución por hardware es más rápida que una solución por software. Si yo quiero hacer la AND de dos entradas, por hardware es el tiempo de propagación de una compuerta. Por software es leer una entrada, leer la otra entrada, hacer la AND y generar la salida. Con una FPGA entonces, usando por supuesto algunos de los lenguajes tipo
VHDL o Verilog o cosas por el estilo, resuelvo el problema por hardware. Existe una ley que se llama la ley de Moore. Moore fue uno de los creadores de Intel. Don Moore dijo desde los principios que cada 18 meses se duplica la cantidad de componentes digitales por unidad de superficie en un integrado. Esto lo dijo en el año 70 y pico. Digamos, pongámosle para hacer números fáciles 77. Es decir, desde entonces pasaron 40 años. 40 años, en números redondos, significa 26 lapsos de 18 meses. Estoy haciendo números redondos, ¿no es cierto? Aproximados. Es decir, que se ha duplicado la cantidad de componentes por unidad de superficie cada 18 meses. Es decir, han pasado, en números redondos, 26 lapsos de 18 meses. Lo cual significa que hoy en día, por unidad de superficie, tenemos 2 a la 26 veces mayor cantidad de componentes que en el año 77. Esto lo puedo, 2 a la 26 es 2 a la 20 por 2 a la sexta. 2 a la 20 es 1.000.000. Números redondos. 2 a la sexta es 64. Es decir, que hoy en día, en lo que antes teníamos un transistor, hoy tenemos 64 millones de transistores. ¿Está bien? ¿Qué implica eso? Disminución de costos. Terrible disminución de costos. Y hay una ley de un fulano con un apellido complicado que nunca me acuerdo, que voy a tener que grabármela en la memoria, no tan famoso como Moore, que hizo una prospección similar con respecto al consumo. También el consumo disminuye en forma exponencial con los años. Y el ejemplo que usó justo, es el de mi computadora. Según lo que dice este fulano, que tiene un nombre oriental, si esta computadora se hubiera desarrollado con la tecnología de 1991, estamos hablando de 25 años, las baterías durarían 1,5 segundos. Con lo cual, ¿qué estamos diciendo? La tecnología nos va empujando límites cada vez más adecuados para hacer desarrollos innovadores. Piensen ustedes lo que es un teléfono celular de hoy en día. Yo trabajé muchos años en el INTI. En el INTI teníamos un orgullo que era una computadora central que permitía manejar hasta 32 terminales distribuidas por todo el campus. Era todo nuestro lujo. Utilizaba un ambiente que era de aproximadamente 3 veces este recinto, que es un laboratorio grande, con doble sistema de aire acondicionado. Bueno, hoy en día un teléfono celular tiene aproximadamente 100 veces el poderío de esa computadora. Estoy hablando de la década del 80 al día de hoy. Lo cual, insisto, la tecnología nos está empujando. Entonces tenemos que cuesta menos por transistor, consume menos por transistor y aparte son más rápidos. El primer microcontrolador comercial que apareció trabajaba con una velocidad de clock de 1 MHz.
Hoy en día, el micro que nosotros vamos a utilizar para la parte práctica trabaja con una velocidad de clock de 120 MHz. Y no es para nada de los más rápidos. Con lo cual, estamos incorporando cosas inimaginables. Por ejemplo, transpirando bastante, este microcontrolador puede hacer procesamiento digital de señales. Puede hacer filtrado. Las prácticas de los últimos años demuestran que se puede hacer filtrado, lo cual era inimaginable hace 10 años. Hacer filtrado digital, me refiero, ¿no? El SoC, sistema en un solo chip, puede estar constituido por distintos bloques. Es decir, puedo llegar a mezclar un microcontrolador con una FPGA con una parte analógica. Y existen empresas, una de ellas se llama Actel, que es la que incorpora todo lo que dije recién en un solo chip, que no es barato, pero me resuelve un montón de problemas. Entonces, cuando en la FPGA, ¿ustedes que trabajaron con Xilinx o con Altera? ¿O con ambas? Bueno, uno puede ir tanto en Xilinx como en Altera al repositorio del fabricante y descargar un microcontrolador. Es decir, un módulo microcontrolador, no el VHDL del microcontrolador, porque no son giles, sino que es un módulo y con lo cual uno queda casado con ese fabricante para todo el resto del diseño. Si yo descargo el VHDL, me cansé de Altera, paso a Xilinx o viceversa. Recompilo y anda bien. Pero lo que me hacen es un módulo y que es propio para ese fabricante. Es decir, no puedo poner el micro que puedo descargar de Altera en un chip de Xilinx y viceversa. Entonces, todo esto me da una flexibilidad de diseño en la cual quiere significar que cada proyecto que yo encare no tiene una única solución. Es decir, aquel que piense que para diseñar un proyecto en Digitales 2 uno se encuentra con y igual 4x cuadrado menos 2x más 3, no. Es decir, no hay una regla única, no hay una planilla Excel que me resuelva todo. Tengo múltiples soluciones, algunas serán mejor que las otras. En nuestro caso, con el nivel de experiencia que se supone que ustedes van a adquirir acá, vamos a ver qué es lo que nos importa. Y lo que nos va a importar es el tiempo para obtener el proyecto. ¿Por qué? Un año. En particular, aquellos que opten por promoción, un detalle que me olvidé, promoción termina en diciembre. Es decir, que hay que aprobar el proyecto en diciembre. Con lo cual voy a tener que utilizar alguna herramienta o algún conjunto de herramientas o algún conjunto de componentes que me permita a mí rápidamente arrancar con el desarrollo del proyecto. ¿Qué es lo que se hacía hasta hace 10 años? Hasta hace 10 años había que diseñar la plaquetita, montar el micro, claro, en esa época los micros iban en zócalo, montar el micro, montar las memorias, todo lo que fuera necesario y armar una plaquetita, aunque sea un prototipo. Hoy en día, con la complejidad de la cantidad de patas que tiene y la necesidad de que tengo que soldar todo sobre un impreso, ya no puedo armar sobre un protoboard como antes, me obliga a utilizar placas prearmadas. Esa es la filosofía del stick. Esa es la filosofía de muchos kits que venden los fabricantes a precios ridículos de promoción y me dan toda la documentación para que después en mi producto final yo seleccione los pedacitos de la placa o del stick que necesito para mi desarrollo. Con lo cual, tengo entonces por un lado para el diseño el tema de tiempos. Como regla general me conviene sacar el producto lo antes posible por razones de competitividad.
hay múltiples historias que demuestran que un excelente producto, por ejemplo la Mac, que salió tarde, es decir, salió 11 meses después que la IBM PC, y eso lo hizo que durante ese tiempo la IBM, que desde el punto de vista tecnológico era un desarrollo inferior a la Mac, adquiriera un mercado y una tendencia que después se hizo muy difícil de cambiar. Entonces, buscar tener en primer lugar el producto terminado lo antes posible. En el caso concreto de la cursada, para el final de la cursada. En segundo lugar, por supuesto, la performance y el costo. En nuestro caso, si yo voy a hacer 10.000 unidades de un producto, me va a interesar el costo por placa más allá de la performance y del tiempo, ¿no? O sea, prefiero demorar el desarrollo un mes más, pero bajar el costo, porque si voy a hacer una cantidad importante, los ahorros que haga en cada placa me va a representar por 10.000, por 50.000, por lo que fuera. Entonces, tengo que buscar cuál es la mejor solución. La mejor solución puede ser en algunos casos un microcontrolador, en otros casos incorporar una FPGA, incorporar una PAL, incorporar alguna lógica adicional que me permita resolver cosas que por programa tardaría mucho tiempo. Entonces, es válido pensar en asociaciones híbridas para buscar la mejor forma de tener resuelto mi problema. Entonces, normalmente utilizamos VHDL o Verilog o lo que fuera, y que en algunos casos puedo llegar a utilizar un procesador que descargo del repositorio. Las soluciones de sistemas embebidos pueden incorporar microprocesadores, es decir, en el caso de la PC, por ejemplo, tengo un Core i7 en el cual le tendré que poner alrededor memoria, le tendré que poner alrededor periféricos. O puede ser un microcontrolador en el cual me aparece, como es nuestro objetivo, como es nuestro stick, que tiene internamente memoria de código de programa, interfaces de entrada-salida, y también puede llegar a tener conversor analógico a digital, hoy en día prácticamente todos lo tienen, lazos de enganche de faz, un montón de cosas más que vamos a ir viendo paulatinamente. Cada uno de ellos con distintos tipos y potencias de procesamiento. Entonces voy a tener microcontroladores desde los muy complicados para cierto tipo de aplicaciones, como por ejemplo los Cortex M7 hoy en día, que se utilizan para procesamiento digital de señales y para Internet de las cosas, y microcontroladores muy sencillos, como puede ser un Cortex M0, como puede ser un PIC, o cosas en las cuales me interesa mucho más el costo que la performance. Digamos, el ballet que habíamos mencionado antes, para hacer aplicaciones rutinarias y sencillas. Y después tenemos el procesador digital de señales, que está orientado específicamente para trabajar en tiempo real. Por ejemplo, cuando yo quiero, en un partido de fútbol, que hay una situación difícil, o por ejemplo un partido de tenis, vieron que hoy en día se utiliza el ojo de águila para ver si la pelotita pegó adentro o afuera del campo. Eso se tiene que hacer sobre los datos adquiridos con un procesamiento digital inmediato, muy rápido. Entonces, son dispositivos orientados, en el caso particular de video, a procesar imágenes a una velocidad de gigahertz. En ciertos casos, por ejemplo en audio, la frontera entre microcontrolador y procesador digital de señales es muy tenue, porque tenemos microcontroladores como por ejemplo el Cortex M4, que utiliza la CIA y la EDUCIA, o el Cortex M7, que tienen funciones de procesamiento digital de señales incorporados por hardware. Y hay procesadores digitales de señales que ya permiten incorporar adentro memoria de programa y memoria de datos
e interfaces de entrada-salida, con lo cual tienen características de microcontroladores. Entonces la frontera entre estos dos es hoy en día bastante tenue, depende de cada caso en particular. Si vamos a trabajar en video, bueno, ahí no podemos jorobar, ahí tenemos que usar un procesador digital de señales. Entonces dijimos, repasamos un poquito, sistemas embebidos, empotrados, son reactivos en tiempo real, reaccionan a eventos externos, mantienen interacción permanente con el mundo exterior, están funcionando en forma continua, están sujetos a restricciones externas de tiempo y realizan varias tareas concurrentemente. Fíjense que no estoy diciendo simultáneamente. Cuando hablamos de varias tareas concurrentemente, estamos dando la idea de que tenemos un multiplexor temporal que va a hacer que se vayan ejecutando en forma alternativa cada una de las tareas. Determinismo. Este es un concepto fundamental. Vamos a jorobar a lo largo de todo el cuatrimestre y del año con el tema de determinismo. Ustedes con Pesana y Armentano básico vieron lo que es estocástico. ¿Qué es un sistema estocástico? ¿Cómo se maneja un sistema estocástico? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se analiza? Por análisis probabilístico. Por análisis probabilístico. ¿A ustedes les gustaría que el airbag del automóvil fuera estocástico? Si yo digo que el airbag del automóvil va a funcionar con un 70% de probabilidades, está todo bárbaro. Si me tocó el 30%, son estos. Determinístico quiere decir que, dado un conjunto de entradas, y dado un estado inicial, uno puede predecir el estado final y las salidas en forma permanente, es decir, siempre. ¿Sí? Siempre, desde un estado inicial, con un conjunto de excitaciones, voy a llegar al mismo estado final, generando las mismas salidas, pasando por los mismos estados intermedios, y ahora, esto es un sistema determinístico en forma genérica, y ahora le vamos a agregar un condimento más en un cierto tiempo máximo. Fíjense que un sistema determinístico se contrapone con un sistema estocástico. Obviamente que nosotros queremos que los sistemas embebidos sean determinísticos. Entonces, podemos predecir cuál es el próximo estado y que puedo llegar a analizar los peores casos, es decir, analizar las situaciones más desfavorables para determinar si se cumplen las restricciones de tiempo. Y el concepto de tiempo real pasa a ser propio de cada problema en particular. Tiempo real en el caso del airbag del automóvil va a ser de 50 milisegundos más o menos 5 milisegundos. Así que estoy fijando los límites de tiempo entre 45 y 55 milisegundos
para el problema ese en particular, pero no es trasladable a cualquier otro problema en forma general. Uno puede conseguir un hardware estándar, esta es una microcomputadora, por ejemplo, que permite correr una versión restringida de Linux. Entonces tenemos un microcontrolador, tenemos memoria RAM dinámica y tenemos una memoria flash bastante importante, estamos hablando de megas, más la memoria propia del microcontrolador expandida. Tenemos puerto USB, tenemos puerto de red Ethernet y tenemos puerto serie. Y acá tenemos todo un conjunto de pines que corresponden a puerto paralelo. Es decir, que es una pequeña microcomputadora en el cual podemos correr un Linux, por supuesto, un Linux sobre pantalla negra. No olvidémonos de en este tipo de cosas tener la interfaz gráfica. El firmware, la idea de firmware y de solución de firmware se basa en el concepto que hablamos recién de la conveniencia de conseguirme una placa prearmada para ganar tiempo. De la misma manera, yo puedo intentar resolver el tema de programación incorporando, por ejemplo, un sistema operativo en tiempo real que me permite a mí concentrarme en las cosas particulares. Por ejemplo, el manejo del teclado, la activación del display. Yo me tendré que encargar exclusivamente de esas funciones chiquititas y dejar el gerenciamiento general de ir conmutando de tareas a un sistema operativo en tiempo real que lo descargo de internet, de manera que, por ejemplo, yo decido trabajar con una determinada placa, me voy a la casa de componentes electrónicos a las 10 de la mañana, compro la placa, vuelvo, compro el stick, vuelvo a mi casa, me siento, descargo el sistema operativo en tiempo real para esa placa y para ese procesador, y ya hoy en día viene lo que se llama habitualmente porteado sobre esa placa, ese procesador, y al mediodía estoy prendiendo y apagando el LED utilizando ese sistema operativo en tiempo real que yo descargué sobre la placa que compré hoy de la mañana. Fíjense todo lo que gané de tiempo. Bueno, esa es la idea, la concepción de diseño que nosotros queremos incorporar a ustedes, trasladar a ustedes.